Comienzo pidiendo perdón, o sea, mi nombre es Tracy Tokuhama, soy media japonesa, el Espinosa es mi marido, yo aprendí español en la universidad después de enamorarme con un ecuatoriano, entonces si hago alguna falla, por favor, o sea, pueden reírse, eso está bien, pero, o sea, dame un poquito de espacio, estoy aprendiendo. Quiero preguntarles, ¿alguien entiende la palabra aquí, Delphi? Un panel de Delphi. Delphi, reconoce esto? ¿Han escuchado de, how do you say oracle? Delphi, ¿saben? Oráculo de Delphi se dice en español. Ok. Un panel Delphi, o sea, de ese oráculo, está nombrado por ser un experto, ¿cierto? Expertos. Entonces, cuando tú tienes en investigación un panel de expertos, se llama un Delphi panel, o sea, un panel de expertos ahí, entonces Delphi. Entonces, ¿qué quiero compartir hoy día? El año pasado, después de 12 años, entonces en 2005 empecé, 2016 terminamos haciendo 2 diferentes estudios con los expertos en este campo de mente, cerebro, educación, gente de neurociencia, gente de psicología cognitiva y de educación, para ver cuál es la información más importante que deben saber los docentes. ¿Cómo se puede? ¿Hay alguna información que se puede llevar desde el laboratorio hacia a las aulas? Y al revés, muchísimos de los lindos neurocientíficos no entienden la complejidad de una aula, que no es tan limpio, no es tan fácil hacer experimentos como en un laboratorio. Entonces, ¿cómo se puede unir estos varios campos? Entonces, eso es lo que queremos compartir hoy día. ¿Sí me escucho? ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿No estoy mal? Ok. Ahora, lo que queremos hacer esta mañana, yo quiero hacerles una invitación pequeña. Vamos a hablar un poquito sobre este nuevo campo para definir el contexto. ¿Por qué es tan importante este cambio? ¿Por qué debemos cambiar nuestra formación? Y quiero introducir un concepto de diseño inverso para la planificación, para organizar nuestro pensamiento, porque estoy seguro que muchas personas van a decir al final del día, a ver, pero quiero saber en mi clase de niños de 4 años cómo se aplica, si esto es una buena metodología o no. Y yo voy a contestar, ustedes que estuvieron conmigo ayer saben lo que depende. Muy bien. Depende en su objetivo, que vamos a discutir esta manera de pensar hacia los problemas en el aula. Después vamos a hablar sobre términos, solo para estar seguro, porque por algunos de ustedes es un tema bien conocido. ¿Alguien aquí ha tomado un curso en neurociencia educativa, neuropedagogía, algo así? Algunos como medio decena nomás, ¿ya? Pero otras personas, esas palabras son nuevas, entonces yo quiero definir esto y después voy a compartir lo que encontramos con este panel de Delphi en español, Delphi. Hubo solo 6 cosas que estaban de acuerdo, que son ciertos de todos los cerebros, de todas las edades, por toda la vida, cuando aprende. Solo 6. Voy a compartir esos 6 con ustedes. Pero 6 es suficiente para planificar buenas clases, ¿no? Pero también hay otras 21 cosas que son muy importantes, pero son de una variación humana muy amplia. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado la motivación? Es importantísimo para aprendizaje. ¿Han escuchado esto? Ya, pero lo que te motiva a ti no es igual lo que motiva a ella. Entonces, mucho de esto está hay una variedad tremenda. Entonces, vamos a compartir 21 cosas a ese respecto. Entonces, eso es la buena información. En el camino, vamos a hablar de la mala información, los neuromitos. Solo para limpiar el escenario y ustedes ya saben lo que no deben pensar y lo que sí vale la pena pensar. Tengo entendido que hay miembros de la prensa aquí hoy día, estoy súper contento con esto, porque en general nosotros creemos todo lo que está impreso. Y es un problema a veces. ¿Por qué? Porque los nuevos conocimientos a veces no han llegado a la gente, o sea, común, y ese es un problema grande con la interpretación y la información que leímos en los periódicos a veces o lo que está en la revista.
que los hemisferios derechos y izquierdos, que los 10%, que los hombres y mujeres, o sea, mucho bla, bla, bla. Entonces vamos a hablar hoy día para despejar esos mitos también, ¿ok? Y a lo largo del día, eso va a ser la primera presentación. En la segunda presentación vamos a meternos mucho en los temas, en los temas de la enseñanza bilingüe. ¿Qué está pasando en la cabeza de una persona cuando aprende a leer? ¿Qué pasa en el cerebro cuando leen 2 idiomas o 3? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer adentro del aula para mejorar la probabilidad que este chico lee bien, ¿no? Y al final vamos a hablar de una nueva manera de pensar sobre todos esos temas. Un descubrimiento muy interesante que encontramos al respecto a cómo está construido conocimientos en el cerebro. ¿Ustedes entienden el constructivismo de Piaget y todo esto? ¿Sí? ¿Han escuchado de neuroconstructivismo? Eso es lo que es lindo. Es para ver la parte fisiológica. ¿Qué dicen los estudios ahora de cómo están relacionados conocimientos en el cerebro? Entonces vamos a revisar esta parte al final, ¿ok? ¿Alguien quiere decir otra cosa? No, ¿están bien? Sufi, ¿ya? Ok. Ustedes que estuvieron conmigo ayer, cuento con ustedes a interrumpir, a subir la mano, a decir que no capto. ¿Por qué? Si alguien te dice, espera las preguntas hasta el final, eso no es cómo funciona su cerebro. Acuerda que ayer les dije que el multitasking, hacer varias cosas a la vez, no se puede. Entonces, tú estás pensando, tú tienes una pregunta, quieres una aclaración, pero no atreves a decir nada, tu cabeza está dividida, tu atención está entre lo que era el anterior, no tienes el conocimiento previo para poder ya enfocar en el siguiente. Entonces, si tiene alguna pregunta, hazlo, o sea, en el momento, por favor, ¿ok? ¿De acuerdo? Coraje intelectual, ok. Muy bien. Primero, escriben estas cosas, por favor, escriben. Tienen papel en sus bolsillos, entonces escriben. Sinceramente, yo extiendo la invitación a cualquiera de ustedes que tenga una pregunta, que me escriben un email si no respondemos ahora en este contexto. Yo creo mucho en esos contactos personales. Yo creo que es parte de mi labor, es ser, si puedo, en alguna forma ser mentora o ayudarles o guiarles con buena información. Tenemos un reto tremendo en América Latina. Yo soy ecuatoriana también por los últimos 29 años. Mi marido es diplomático, entonces tuve que ser ecuatoriana también, ¿no? Entonces, cuando yo hago una autocrítica de América Latina, es un autocrítico. Tenemos un problema gravísimo. No investigamos suficiente, hay bien poca información original en español y mucho viene de traducciones y a veces malas. Y ya 35 años después de inteligencias múltiples, por ejemplo, recién ya tenemos una buena traducción. Entonces, ha sido mal interpretado muchas ideas, buenas ideas, por mucho tiempo. Entonces, si hay dudas, por favor, pregunta. También quiero compartir que la página web de Conexiones, thelearningsciences.com, tenemos todas las presentaciones que hacemos, están subidos. Están allí para que ustedes puedan utilizar, ver los videos de mi clase de Harvard, todo está listado allí. Entonces, por favor, aproveche el material que está allí. Acaba de comenzar un ruido que yo no hice. Es el aire, ok. Pusieron micrófono al aire. Ok. También hoy día vamos a hablar un poquito sobre 50 prácticas aplicadas, o sea, que aproveche de Mente Cerebro Educación, pero obviamente no vamos a tener tiempo para hacer todo. Entonces vamos a seleccionar un par de esos para explicar, pero quiero invitarles a ver el video sobre los 50 prácticas aplicadas que se pueden ver tranquilamente en casa y revisar y ver y cuestionarte, ¿cómo se puede aplicar esto a mi aula? Y si no pueden encontrar la forma, escríbeme para que podamos conversar de cómo esto sí se puede mejorar ciertas prácticas en el aula, ¿de acuerdo? Si se dice que es una persona que sabe colaborar y comunicar bien, entonces, ¿cómo mides destrezas de colaboración? ¿Se puede hacerlo un examen de opción múltiple? Probablemente no, seguramente no. Queremos gente que tiene pensamiento crítico. ¿Se puede medir esto en examen de opción múltiple?
Jamás. Entonces, si estamos pensando en un perfil muy distinto, tenemos que tener herramientas distintas, ¿no? La tercera parte tiene que ver con el futuro. ¿Qué demandas existe en el futuro basado en estos nuevos conocimientos que tenemos? Básicamente los aportes que tiene tecnología y neurociencia. Esos han sido los dos cambios más grandes que ha pasado en estos años, ¿no? Esta publicación está disponible y gratuito y todo, y está en la carpeta. Si me escribe un email y dice que yo quiero la presentación, las presentaciones de hoy, yo te mando un link, y esto es un Google Drive, y dentro del Drive también está la publicación, ¿ok? Ok. Entonces, ¿cuál es este proceso? Como le expliqué al grupo ayer, la primera cosa que tenemos que hacer es despejar los mitos. No hay cerebro izquierdo o derecho, no hay multitasking, no hay estilos de aprendizaje. Brain Gym no funciona. O sea, todas esas cosas son mitos. Ojalá que están asustados. Mira, están empezando a hablar ahora. ¡Ah! Pero eso acabamos de tener training en estilos de aprendizaje. Qué pena. Porque esto no es cierto. No hay estilos de aprendizaje. Tú puedes tener un estilo de vestir, ok, eso sí es una cosa. Pero de no usar uno de sus sentidos es imposible. Tu cerebro busca todo el tiempo, toda la información que se puede conseguir de todos sus sentidos. No es que yo soy auditiva y tú eres visual y por ende no nos entendemos. Qué pena, ya, exacto. No funciona así, ¿ok? Entonces, el primer paso es despejar los mitos. El segundo paso es que tenemos que ya compartir, y esos, los 2 y 3, son lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Y después tenemos que tomar en cuenta que hay ciertos artefactos culturales, específicamente la escritura, y cómo se escriben números, que sí están cableados diferente en el cerebro, ¿ya? Entonces, una persona de Japón, por ejemplo, escribe el número 21, escribe 2, 10, 1, eso es 21. Es una lógica mucho más clara que 21, que antiguamente los números árabes sí eran por su ángulo, el número de ángulos era el número, pero ahora con los estilos y todo, no tiene ningún sentido al chico, porque 21 no es 3, o sea, 2, 1, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto porque sí hay distinciones culturales. Y hay un campo que se llama neurociencia cultural, si les interesa, que es fascinante. Y al final, después de todo esto, sí se puede hacer recomendaciones que se puede aplicar en el aula, ¿ok? Entonces, hay diferencias. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en el 2 y el 3. Ahora, solo para acordarles del día de ayer. El primer, no les voy a mostrar. A ver, Rafaela, eso sí es un examen de ayer. A ver, para ver si durmieron. ¿Alguien durmió? O sea, ¿durmieron bien? Sí. ¿Durmieron con el app? Sí, funcionó. Sí. Vamos a hablar de eso, del dormir, cuando llegamos a este punto, ¿no? A ver, hay solo 3 pasos en un diseño. Diseño es una palabra súper de moda hoy en día en educación. No planificamos clases, diseñamos clases. Todo es un diseño, ¿no? Entonces, parte de este concepto de diseño inverso es solo pensar en 3 pasos muy sencillos. Cuando pensamos en la clase diaria, cuando pensamos en un tema, o sea, de un mes, o un semestre, o un año, o hasta todo el 7º grado, o toda la vida. Entonces, diseño inverso puede ser utilizado a cualquier nivel de planificación. ¿Cuál es el primer paso? Objetivo. Si no tienes un claro objetivo de por qué estás haciendo algo, entonces no funciona. El segundo paso, evaluación. Tiene que saber qué voy a aceptar como evidencia que esto sí está funcionando. ¿Qué acepto? ¿Qué son mis indicadores? ¿No? Y el tercer paso, ahora, ¿qué hago? ¿Qué libro utilizo? ¿Qué texto? ¿Qué materiales? ¿Qué estructura de clase? ¿Cómo formo mi aula? Todo eso se va en secuencia. Y aquí viene el problema grandísimo. ¿Por qué le llamamos diseño inverso? Eso sí, nada más. Al final de todo, ¿qué quiero? Después, ¿cómo voy a saber si llegué a esto? Y después, ¿qué hago? Simplemente, sencillo. Pero el gran problema que tenemos se llama diseño inverso por una razón. ¿Cuál es la razón? Justo. El problema gravísimo que es normalmente los docentes planifican actividades y evalúan. Planifica actividades y evalúa. Planifica actividades. Yo me voy a su clase
ve una clase interesante y después le pregunta, qué linda actividad, ¿por qué lo hiciste? Y los docentes a veces dicen, para cumplir con el sílabus, o eso es lo que me dijo el texto, o para cubrir las inteligencias múltiples, o para... ninguno de esto es un objetivo. Un objetivo es entender por qué estás haciendo algo. Cada cosa en su aula tiene que tener un propósito. ¿Por qué? Imagínense, yo me invitan a muchas reuniones, siempre pregunto antes de la reunión, para no desperdiciar tiempo, ¿cuál es el objetivo de la reunión? Porque si ellos no pueden articular, solo quieren tener la reunión para tener esas miles de discusiones, ¿cómo sabemos si al final del día eso funcionó, valió? Entonces eso puede ser hasta en tu vida. ¿Qué quieres de tu vida? Al final de la vida, ¿cómo vas a saber si estás logrando eso? Entonces, ahora que sabes lo que quieres, ¿qué haces día a día para llegar a este objetivo? Entonces, esta planificación funciona a todo nivel, pero ojalá cuando ustedes solo acuerden de esto, si van a hacer alguna pregunta, deben comenzar la pregunta diciendo, si mi objetivo es, no sé qué, no sé cuánto, ¿crees que funcione X, Y, Z? Porque si no tiene claro el objetivo, yo no te puedo responder, ¿cierto? Ok, ustedes mismos no pueden tener sus propias respuestas si no saben cuál es el objetivo, ¿ok? Ahora, entonces con esas dos cosas, un resumen de la literatura del siglo XXI. Esperamos que los chicos tengan todos esos lindos atributos, ¿cierto? Los círculos en el centro, ¿saben lo que son? Los 3 círculos. Ustedes toman el PISA. Esos son los objetivos, las competencias del examen PISA. Se espera que la gente son autónomos. No esperan que alguien te dice lo que tienes que hacer. Tú debes saber lo que tienes que hacer. Se espera que la gente pueda trabajar con gente diferente. Gente que son diferentes de uno. Es una cosa, por eso que Donald Trump no puede pasar el PISA. O sea, no sabe trabajar con otros. La tercera en el círculo tiene que ver con la gente tiene que poder identificar y resolver sus propios problemas utilizando herramientas distintas, que no solo tecnología, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero puedes identificar, yo puedo hacer caminatas en mi barrio. ¿Ustedes han escuchado eso de Finlandia? Les sacan los chicos de las aulas, les llevan por una caminata en su barrio y les dicen, a ver, ¿qué problemas encontramos aquí? Y regresan. Algunos chicos dicen, uy, tal vez la basura, tal vez no sé qué, tal vez, o sea, hay animalitos sueltos. O sea, ellos encuentran problemas. Y después, con los docentes, uno de mate, historia, lo que sea, dicen, ok, en tu clase trabajamos esto. De la perspectiva matemática, hay algo que se puede trabajar para solucionar ese problema. De la perspectiva histórica, hay una manera de hacer esto, ¿no? Entonces, utilicen una visión transdisciplinaria para resolver problemas, porque básicamente eso es parte de las destrezas que buscamos en los chicos, que saben identificar y resolver sus propios problemas. Pero aquí viene el problema. Si no tenemos docentes con todas esas destrezas y más, no se puede formar estudiantes así, no se puede pedir peras al olmo, ¿cierto? Entonces, toman un segundo, miren ese gráfico. Nadie es perfecto. Todos podemos mejorar en algo, ¿cierto? Quiero que ustedes autoidentifiquen qué es lo que yo tengo que ir mejorando. ¿Realmente tengo el coraje intelectual de decir cuando no estoy de acuerdo con algo? ¿Realmente tengo la curiosidad intelectual que todos los días quiero saber algo nuevo? ¿Realmente tengo la honestidad intelectual? ¿O me encanta la complejidad? El cerebro es complejo, el organismo más complejo en el mundo. Sociedad es complejo hoy en día. Me encanta esto, yo no tengo problemas con esto. ¿O ustedes están listos para huir? Hay que ver cuáles son nuestras propias fallas aquí para empezar a trabajar en esto antes que nosotros podemos llegar a responder y hacer esto con los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, individualmente, en letras chiquitas escribe, yo voy a trabajar más, no sé qué, no sé cuánto, ¿ya? Revise esto, solo para una reflexión personal, por favor. ¿Sí?
¿Cierto? Escribe. No, ya, ok. Olvidé mencionarles, al final sí hay un deber, olvidé decir. Pero les voy a mencionar porque a veces le ayuda a la gente a tomar sus notas. Solo pido en forma súper sencilla, 3, 2, 1. 3 cosas que no sabías antes de hoy. 2 cosas que son suficientemente interesantes que vas a seguir investigando. Vas a conversar más, vas a buscar más información. Y una cosa que vas a cambiar en tu vida profesional basado en información. Entonces, si quieres, mientras toman notas, entonces se puede tratar de organizar las ideas en este formato. ¿Ok? Ahora, yo creo firmemente que diseñar cualquier actividad educativa realmente es una persona tratando de diseñar un guante sin entender la mano si no entiende el cerebro. Una persona tiene que entender un poquito más del cerebro antes que tú planificas una clase por los estudiantes. Los docentes no pueden no saber del cerebro. El cerebro es tu organismo de existencia. Si no hubiera cerebros, no tienes trabajo. Entonces, tienes que amar ese cerebro. El problema es que hay un vacío en la formación de los docentes. ¿Cuántos de ustedes recibieron cursos sobre el cerebro y el aprendizaje en su formación universitaria? Como una docena, 10 personas más o menos. ¿Dónde hicieron esto? ¿En cuál? Entonces, unas universidades incorporan algunas cosas. Ok. Entonces, la idea es esto. Ustedes ya están en formación, ya no van a volver a la universidad. Entonces, ¿cómo van ustedes, los nuevos docentes? Fue sugerido a los 34 ministros, o sea, en esta reunión, cuando entregaron el libro y todo, la nueva formación docente en las universidades tienen que incluir información básica sobre el cerebro. Y ellos dijeron, ok, no hay problema. Pero ustedes que ya están trabajando no han tenido esa oportunidad. Entonces, muchos de ustedes dependen en la prensa popular o, ojalá, en encuentros como esto. Entonces, ojalá que sale de aquí alguna buena información. Y no hay razón que ustedes tienen que creerme a mí tampoco, ¿no? Se me dice, pero yo no entiendo eso. ¿Cuál es la evidencia? Pregúntame. Tengo mucha evidencia, pero tiene que preguntar. Si dudan de alguien, pregunta. Tenga el coraje de preguntar, ¿ok? Ahora, este nuevo campo, solo para las palabras, solo porque van a ver en los libros, en la prensa y todo. Ahora, un concepto más paraguas, o sea, que cubre mucho, es ciencias del aprendizaje, learning sciences. Este sí es un concepto bastante global que cubre cualquier cosa que está relacionado al aprendizaje de cualquier criatura en el mundo. Entonces puede ser los pececitos o las ranitas, no solo humanos, ¿no? Entonces learning sciences es súper amplio, ¿no? Pero después tienes lo que es para mí la intersección más interesante, es mente, cerebro, educación, que cruza lo que es neurociencia, psicología y educación, o pedagogía didáctica. Pero también tiene ciencias naturales, que son parte de ciencias del aprendizaje, ¿no? Y también tienes información que viene de ciencias sociales y ciencias naturales. Muchos de ellos tienen que ver con, los impactos en el aprendizaje. Por ejemplo, ustedes como docentes estudian el soñar y dormir. Casi nada. Eso pertenece a campos de biología, química, neurofisiología, pero ¿ustedes creen que tiene un impacto en el aprendizaje? Totalmente. Y los docentes, aunque no puedes estar con los chicos y hacer que están durmiendo bien, no puedes vigilar así, pero deben saber qué impacto tiene dormir bien y soñar bien, qué impacto tiene en el aprendizaje. Entonces, parte de eso sería una nueva formación docente. En ese sentido, entonces, le cambia a ser que no solo es mente, cerebro, educación, pero unimos esto con información de educación, o sea, de los trabajos de John Hattie, por ejemplo, que nos muestra qué realmente tiene un impacto en el rendimiento escolar de los chicos. Y mezclamos esto en este nuevo formato.
de organizar y enseñar a los docentes qué deben saber. Entonces, este modelo tiene esos 3 elementos distintos, es de tener información de las ciencias del aprendizaje, más usar la información, la evidencia verídica sobre qué influye en el rendimiento académico del chico y ponemos eso en una estructura más organizada y más ordenada. Eso sería la nueva formación, ¿ok? Entonces, eso es la información a fondo. Ahora vamos a la información tan interesante. A ver, quiero preguntarles antes que comenzamos, ¿qué es algo que creen que va a ser en esta lista? 6 cosas que sabemos que es verdad sobre el cerebro. ¿Cuáles serían las 6 cosas? Por favor, anota tú mismo, sin ver, o sea, si tienen printout, entonces no ven los slides. Solo escriben, ¿qué creen que es verdad del cerebro? Que se puede decir a los docentes, sí es información verídica. Entonces, por favor, escribe lo que creen que es verdad, por favor, antes que comenzamos. Y mientras están escribiendo lo que creen que es cierto, pongan algo al lado y creo que eso sí es un mito. O sea, mientras están pensando en las cosas que saben ya del cerebro, algo que sabe, algo que quiere saber, algo que duda. ¿Ya? Una vez que tiene escrito algunas cosas, por favor, comparte con una persona. Yo creo que sé esto y eso es lo que quiero saber. ¿Okay? Trata de ver si la persona al lado te puede decir, ¿tú crees que la gente tiene 3 cerebros, uno reptiliano y otro? Eso sí es un mito. O sea, si alguien te dice una cosa que es basura, dile, eso es basura, ¿ok? Dile, ahorita, ¿ok? Entonces, comparte con una persona lo que saben y si pueden educar a la otra persona, hazlo, ¿ok? Trata de hacer esto. A ver, vamos a compartir, por ejemplo, 3 cosas que sabemos, o sea, aquí que eran súper bien concebidos. Yo me quedaba, entonces yo me voy saliendo porque ya saben todo, entonces no hace falta, a ver,
¿Qué es algo que sabemos de los cerebros? Que usamos todo el cerebro todo el tiempo. Utilizamos todo. Muy bien, ¿qué más? No, solo 10%. Que el potencial no depende de los genes ni de la raza. Muy bien. Y que la emoción también influye en la manera que usamos el cerebro, los contextos. Sí, el decano dijo la misma cosa. La conexión entre afecto y cognición es muy, muy fuerte. Entonces no hay cómo aislar estos. Ahora, guarden sus ideas. Vamos a ver lo que tenemos como información buena. La información que está buena, pero con una variedad humana. Y después, todo el resto, ustedes deben estar preocupados. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar esta información uno por uno entonces. ¿De dónde vino esta investigación? Cuando hice mi PhD, traté de hacer esta primera investigación. ¿Qué realmente hay de neurociencia que se puede usar en educación? Información buena. Eso fue publicado en 2006-2008. Pero después, pizza. ¿Quién está timbrando? Nos trae todos pizza. A ver, 200 pizzas. Ya se fue. Okay. Entonces, hice un seguimiento de 10 años para ver qué ha cambiado en el mundo, porque la ciencia acelera súper rápido, hay nueva información, mejor información. Lo que encontramos en 2006 fue ya ahora en la basura. Felizmente, lo que encontramos era confirmar las cosas buenas y las cosas malas, pero algunas cosas en el medio había salido a los parámetros, o sea, ¿qué se llama? Endpoints. Bueno, lo que era en el medio, no estuvimos seguros de información. Por ejemplo, los hombres o mujeres tienen cerebros que funcionan totalmente distintos, ya eso se fue de especulación inteligente a mito. Okay. Entonces hubo información en el medio que sí hubo más suficientes estudios ahora para poder clasificar diferente, ¿no? Entonces esas eran las preguntas. Vamos a ver los primeros dos. Esas son las 6 cosas que son verdad, verdad, verdad. Hay mucha información, no hay ninguna duda, utiliza esa información. Por favor, Eduardo, lee esto. Principio 1. Singularidad de los cerebros. Los cerebros humanos son tan ricos como las caras humanas. Son tan únicos como las caras humanas. Mientras que la estructura básica de la mayoría de los cerebros humanos es lo mismo, parte similar en regiones similares. No hay 2 cerebros idénticos. El genético único de cada persona se combina con experiencia de vida y libre voluntad para dar forma a los caminos neurales. Entonces, aunque tú tienes 2 ojos, tú tienes 2 orejas, 2 orejas, 2 orejas, una nariz, ¿tienen la misma cara? Ok, eso es como es el cerebro. Tenemos las partes, tenemos los lóbulos en el mismo lugar y todo eso. Tenemos las partes parecidas, pero no tenemos igualitos los cerebros en ningún momento. ¿Por qué? Ni los gemelos, que pueden tener caras iguales, tienen cerebros iguales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambia el cerebro? La experiencia de vida. Y no hay 2 personas que tienen igual de experiencia. Aunque tú puedes decir, ay, pero esos chicos crecieron en la misma casa, con la misma mamá, misma papá, No, sus experiencias de vida son únicos. Y eso que hace que levemente son distintos estas redes neuronales en el cerebro, ¿ok? Levemente distintos, ¿ok? Eso es el primero. Esto tiene algo que ver con la manera, ¿eso cómo influye en tu enseñanza? ¿O no tiene ningún impacto en tu enseñanza? Di a la persona al lado, eso es importante en mi enseñanza, ¿por qué? ¿Por qué? Di solo una frase, di a la otra persona. Comparten ideas, a ver. Pero ¿cómo influye su práctica como docente? Si sabes que esto es verdad, verdad, ¿cómo influye en su práctica docente? ¿Harías algo diferente mañana sabiendo que no hay 2 cerebros iguales en tu aula? Están haciendo
telepatía. Hablan. Entonces, los cerebros únicos nos hacen reflexionar bastante sobre temas como diferenciación, tiempos que necesitan un chico. Si tú tienes un chico que en la casa que ha leído libros toda su vida, hasta en el vientre, han leído libros, y este chico llega a ustedes y está listito para leer, ¿cierto? Y otro chico que jamás ha visto un libro, ¿ya? Entonces, esos chicos, sus experiencias de vida le van a influir en cuánto tiempo, qué tan rápido van a poder aprender ciertas cosas, ¿cierto? Las experiencias de la vida. Eso está conectado a esto de la variedad humana. Principio 2. Variabilidad humana. El cerebro de cada individuo está preparado de manera diferente para aprender diferentes tareas. Las capacidades de aprendizaje se basan en el contexto del aprendizaje, las experiencias de aprendizaje previo, la elección personal, la biología de un individuo, constitución genética, los eventos pre- y perinatales y las exposiciones ambientales. A ver, esto ustedes han escuchado en cursos de psicología o algo, batalla entre nature versus nurture, o sea, lo que genes versus ambiente. ¿Sí han escuchado de esto? ¿Sí? Aquí, le vamos a hacer un poquito más complicado esto. Antes el debate, o sea, tú eres quien eres por los genes con que naciste. Tú eres así porque tus padres eran tal y cual, ¿no? Después, no, todo tiene que ver con las experiencias de vida. O sea, tenía problemas en la familia, pero que su escuela era fabulosa, tiene que ser experiencia. Entonces hubo esta batalla. Sigue siendo, tú eres quien eres, en qué porcentaje de lo que heredaste biológicamente o lo que pasó en tu ambiente. Sigue el debate. Es un campo interesantísimo de estudio que se llama epigenético. Entonces, epigenético es cuando combinamos lo que tú entienden genético, ¿cierto? Genes, ¿ya? Pero lo que es fascinante, escriben esas palabras, porque genético sabemos todo. ¿Han escuchado de fenotipo? Ok, fenotipo. Ustedes saben que tu fenotipo, que lo que eres así en el mundo, o sea, lo que se puede observar, es solo una fracción de los genes. Una fracción de los genes. Y solo los genes que están potencializados por tu ambiente tienen la posibilidad de ser quien eres. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que dije? ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Perdón. ¿Estás leyendo? Que cada individuo tiene cambios de acuerdo a sus genes y de acuerdo a la experiencia de la vida, ¿no? Y enorme, o depende. No, enorme yo creo, ¿no? Porque la calidad, fíjense, un niño puede nacer, ¿quién es? Por su mamá, papá. Y quien va a ser depende en lo que pasa en su vida. Si su casa no le da tanto, pero llega a tu escuela y está inspirado este chico y tiene oportunidades de explorar, de hacer otras cosas, de conversar con otros chicos, de estar en otro idioma, ahí se potencializa lo que no se puede hacer en casa, ¿cierto? Entonces, parte de lo que es lo más importante de la escuela, la experiencia que tenemos en la escuela, es que los chicos tienen experiencias que no tienen en la misma casa, ¿cierto? Y eso le da el potencial que este chico puede llegar a ser otra persona, gracias a la experiencia que tiene con ustedes, ¿ya? Entonces, sí tiene un impacto enorme, porque es la combinación de lo que pasa con los genes y lo que pasa en el ambiente que le hace a una persona quien es, ¿ok? Sí, estoy empezando a complicarme. Porque la variabilidad genética, que implica que cada ser humano es diferente, está expuesto también a contextos distintos, experiencias diferentes, implica en términos de aprendizaje
o en términos de trabajo del profesor, que entonces que el profesor tiene que diversificar la enseñanza, no puede enseñar de la misma manera para todos, ¿no? Conclusión. Pero es complicado eso, ¿no? No es tan fácil. Hay mucho que avanzar en ese terreno. Es muy importante lo que acaba de decir. Al saber que los cerebros son únicos, al saber que la gente está potencializada por el ambiente que ustedes proveen, y sabemos que, aquí, escribe esto, más que sabe, más que puede saber. Did I say that right in Spanish? ¿Sí? Lo más que tú sabes en tu vida, lo más puedes saber en el futuro. ¿Por qué? Cada conexión en el cerebro, una vez conectado, tiene potencial de conectar a otras cosas. Por ejemplo, esquemas mentales. Ayer recuerda que yo hablé de los perros. Entonces tenemos un perro y solo tienes un poodle y solo conoces perro poodle. Solo conoces un solo perro en la vida. Entonces eso es una sola conexión, eso es una manera de entender este concepto de perro. Pero si también tienes un peluche y un Doberman Pinscher, y si tienes, o sea, un dibujo y conoces Snoopy, las más grandes maneras de que conoces este concepto, más que este concepto tiene potencial de conectar a nuevos conocimientos, ¿cierto? Entonces, más maneras que sabes algo, más que sabes, más puedes saber. Más conexiones que son potencializadas en tu cerebro. Entonces, más experiencias de vida permite que el chico tenga más potencial de conectar a nuevos conocimientos. ¿Tiene sentido esto? Estoy mirando caras que sí, pero. A ver, ¿cuál es el? Y una duda, y al revés. Si el que más sabe, más puede saber. Sus representaciones mentales son más ricas, puede hacer más conexiones. Y el que menos sabe, menos puede saber. Claro, ¿cómo romper? Así es. Y entonces una persona, es una de las razones, o sea, yo trabajé en una universidad, en la Universidad de San Francisco de Quito, por 10 años, y fue muy interesante porque el rector insistió, dijo que todos los estudiantes tienen que salir por lo menos un semestre. ¿Por qué? No es porque él quería que salgan de la universidad. Él dijo que este cambio de vida, él no había salido hasta que se fue, él estudió universidad en Notre Dame. Cuando volvió, dijo, mi mundo había cambiado porque yo vi cosas distintas, maneras de pensar levemente distintas. O sea, no es que lo mío es malo, para nada. Lo que es simplemente diferente. Tiene igual de lógica, pero diferente. Y esta manera de pensar y conceptualizar cosas levemente diferentes se abre la mente a pensar y potencializar sus propios pensamientos de otras cosas. No podemos tener gente innovadora si queremos formar chicos creativos, si están totalmente limitados en su experiencia de creatividad. Más visitas a museos, más diferentes tipos de arte, aunque no nos gusta, pero por lo menos es otra manera de pensar, ¿cierto? Y eso se abre mentes. Hubo otra aquí, ¿no? Era tú, sí, cierto. Solo quería hacer mi ejercicio. A ver. He leído mucho sobre la epigenética, encuentro que es un tema muy interesante. Epigenética, epigenetics, y también hablan mucho como de cómo se van pasando los genes transgeneracionalmente. Y que eso, precisamente los procesos fenomenológicos, que son las experiencias que vivimos, pueden spark, como gatillar ciertos genes de la epigenética, y que nosotros incluso en nuestra clase podríamos llegar a cambiar o con la neuroplasticidad como cambiar, ¿cierto?, esa manera de interpretar el cerebro. Es cierto eso de que es transgeneracional, ¿no? Justo, y un ejemplo concreto de esto es la lectura. O sea, cuando hay algo que es de valor de una cultura, por ejemplo, el artefacto de leer, poder leer y escribir, beneficia la sobrevivencia de la especie humana. O sea, cuando algo beneficia, entonces se puede ser que este primer intento de poder ver, leer, eso no es natural en el cerebro. Pero como fue beneficioso, se puede pasar y esto ya llega a ser más fácil a potenciar en la siguiente generación, siguiente. Entonces, totalmente de acuerdo. ¿Ya? A ver, aquí.
Gracias. No, es que a mí me pareció interesante cuando usted dijo, mostró una imagen, ¿cierto?, donde todas las asignaturas de alguna manera podemos aportar al aprendizaje, ¿sí? Y como haciendo una visión más multidisciplinaria, ¿cierto? Y en esta instancia sería también interesante reflexionar sobre esto porque tenemos muchos compañeros con diferentes disciplinas. En el caso de nosotros, por ejemplo, que educamos a través del movimiento, somos profesores de educación física, aportamos mucho al aprendizaje, al bilingüismo, en la parte neurológica, a través de la tonicidad muscular, a través de la lateralidad, a través de la coordinación, todo eso va al sistema neurológico y a mí me interesaría escuchar a otros colegas, a otros compañeros, de qué forma aporta también su especialidad al aprendizaje y al bilingüismo. Eso. Muy bien. No, y eso sí, vas a encantar la última presentación donde vamos a hablar de qué haríamos si podemos. ¿Alguien sí puede justificarme por qué enseñamos por asignaturas? ¿Por qué hay educación física, lenguaje, matemáticas? ¿Por qué? Si alguien me puede justificar, aunque no, o sea, que no sea el modelo de ginecólogo, que para mí eso es el modelo de ginecólogo. Es fácil por el doctor que le hace a la mujer acostarse, a darle los que no tienen nada que ver con la mujer. O sea, igual educación. Si dividimos por asignaturas, le ayuda a la administración a organizar sus clases, pero no tiene nada que ver con el aprendizaje del estudiante, ¿cierto? Van a encantar la última. Tiene que ver con la integración de educación física con todos los otros. ¿Hubo una pregunta más sobre este? Sí. Bueno, como dijiste que no había que quedarse con las dudas, a mí me vino a la mente si los rasgos de la personalidad influyen en cuanto a la potencialidad de cada niño y de que puedan ellos desarrollar esas potencialidades. Ya, yo no tengo ningún estudio, pero tengo 4 hijos, entonces los 4 son diferentes y hay una en particular que tiene unos rasgos de personalidad que a ella le han favorecido para lograr destacar y mostrar su potencialidad casi al máximo. No, muy interesante. Y hay muchos estudios sobre esto para ver, por ejemplo, de identificar los genes relacionados a la timidez, por ejemplo. Eso sí, los casos extremos, extremo timidez, sí se puede identificar. Igual que una falla de lenguaje total, o sea, FOXP2, o sea, en el gen, si falta uno, no tienes esto. Entonces, sí están haciendo estudios ahorita, pero estamos en pañales de realmente saber todo sobre el cerebro, pero la influencia, no se confunden. Estamos hablando ahorita de biología, estamos hablando de genética. Esto influye en la estructura del cerebro. El cerebro no es solo biología, hay muchas más cosas ahí, hay química, hay otras cosas que debemos hablar. Pero sí, los genes sí influyen en personalidad, sí, hacer corto. ¿Algún otro duda sobre eso de variación? ¿Estamos bien con esto? Comentarte que a lo mejor una estrategia podría ser cuando no aprendo con A, aprendo con B, aprendo con C, y eso se refiere a los equipos de trabajo que están dentro de los colegios y que atienden a alguna asignatura en particular, porque la llegada afectiva que pueden tener los estudiantes con el profesor A o el C es distinta con la que tienen el B. Por lo tanto, los equipos técnicos tenemos que mirar eso y buscar estrategias para que los chicos afectivamente se abran al aprendizaje. Muy bien. Vamos a ver justamente esto con la conexión. Ustedes que estuvieron conmigo ayer, hablamos de la gran importancia, sabemos, factor número 1 que influye en el rendimiento académico de una persona, su propia creencia que puede aprender. Pero eso está directamente ligado ¿a qué era? El afecto colectivo del docente. O sea, básicamente, si el grupo de docentes le manda el mismo mensaje al chico, sí puedes. Allí esto sí le hace que el chico sí logra. Pero si hay solo uno allí que le dice no puedes, eso sí se puede arruinar todo el potencial que tiene este chico porque se siente inadecuado. Justamente como the more you know, the more you can know, éxito, success begets success, failure begets failure. Si tienes éxito, entonces tú crees que yo puedo, siempre yo puedo.
Ya, pero si tienes un fracaso, tal vez respondes, si es resiliente, tal vez 2. Pero si recibes fracaso tras fracaso tras fracaso, ya ni intentas después. Entonces el rendimiento baja, sabemos esto. Ok, el tercer punto, por favor. ¿Puedes leer? Experiencias previas. El aprendizaje nuevo está influenciado por las experiencias previas. La eficiencia del cerebro economiza el esfuerzo y la energía al asegurar que los estímulos externos son primero decodificados y comparados pasiva y activamente con los recuerdos existentes. Entonces el cerebro, la primera cosa que hace cuando recibe cualquier estímulo, ¿cómo aprende el cerebro? ¿A través de qué? A través de los sentidos. Entonces, cuando recibe un estímulo, se va, el primer paso, acuerda Fernando ayer que le mostramos el cerebro, básicamente, la primera parada está en la amígdala para ver, ¿es algo que debo tener miedo, debo correr? Eso sí es algo negativo, malo. Y después, en menos de un segundo, se va al lóbulo frontal y regresa al hipocampo y después confirma, ¿seguro que debo tener miedo de esto? Por ejemplo, una persona camina y de repente, y salta, y ni sabe por qué salta. Salta porque la amígdala le dijo, cuidado, parece un serpiente. Pero en menos de un segundo, regresa y dice, no, es un pedazo de duct tape, o sea, no es un serpiente, ¿no? Entonces, esta confirmación, el cerebro siempre, primero busca lo que ya sé sobre mi ambiente, sobre la información. Súper eficiente el cerebro, no quiere gastar energía aprendiendo algo que ya sabe, entonces busca primero que ya sé sobre esta información, que es una técnica de excelentes docentes. A ver, chicos, pero vamos a ver esto nuevo, pero, a ver, ¿eso parece a qué? Ustedes ya saben algo muy parecido de esto, ¿no? O si le enseña a un chico a restar, pero el chico ya sabe añadir. ¿Cómo es esto es parecido? ¿Eso es similar o es diferente? ¿En qué sentido es diferente o similar? ¿Qué ya sabes sobre esto? ¿Sabes la cantidad de números? O sea, muchas cosas son parecidas. Entonces, eso economiza el aprendizaje. Entonces, el cerebro es súper claro en eso. Entonces, siempre busca las experiencias previas. Aquí viene el problema. ¿Cuántas veces tienes que ver una cosa? Un chico en tu clase, ¿cuántas veces tiene que estar expuesto a algo? Hacer una práctica con algo hasta que realmente sabe este algo. ¿Cuál es la respuesta? Depende. ¿Depende en qué? La experiencia previa. Si tú ya sabes añadir súper bien, solo me demora más o menos 10 veces que ella aprende a restar. Le llamo la atención a las similitudes, diferencias, cómo están, le muestro cómo hacerlo, ella lo hace, le corrige, ella hace otra vez, o sea, 10 veces. Pero ¿qué pasa si tiene vacíos en adición? Según Marzano se puede hacer 20, 30, 40, 50 repeticiones hasta que entiendes por qué hay diferencias entre los chicos en la clase. Algunos hacen súper rápido, otros no. Totalmente basado en sus experiencias pasadas. No es que este chico es pilas. No, la verdad, en la mayoría de los casos es que ya tiene experiencia previa que se puede utilizar y el otro chico no. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta sobre memoria, experiencias? Ya regreso. En esto de la experiencia del fracaso, y baja el rendimiento y vuelve al fracaso y termina siendo una desmotivación, ¿cómo se revierte ese círculo vicioso? Hay un campo muy importante hoy en día que se llama resiliencia, ¿cierto? Este campo de estudio de resiliencia. Si buscas en la página del Harvard Center for the Developing Child, hay varios videos que hablan justamente de esto. ¿Qué pasa con un chico que ha experimentado tanto fracaso en la vida, pero algunos sí responden bien al final de todo y otros no? ¿Y cuáles son los factores que le hacen la diferencia? Y en general, la única cosa que han encontrado hasta ahora, la única variable que cuenta es si este chico encuentra por lo menos una persona en la vida que le sirve como modelo y le dice, sí, pero puedes. Una vez eso me pasó a mí también, pero ¿sabe qué? Yo creo que tú vas a poder, simplemente dedícate a eso. O sea, le da el ánimo. Una persona que cree en este chico puede ser la gran diferencia entre que este chico se va por abajo siempre, el chico
se levanta. Entonces, resiliencia es algo aprendido, no naces, no hay gen por resiliencia. Eso es lo que es fascinante. Parte de la personalidad de uno crees que puede ser, resiliencia es aprendido y se puede aprender basado en buenos modelos. Entonces, sí. Le paso a ella y después a ti. Quisiera comentarte para saber si estoy bien en mi comentario. La experiencia previa es, desde mi experiencia profesional, importante en relación a la comparación que uno ve entre los sectores vulnerables, los niños at risk, en relación a los niños que tienen más experiencia. ¿Sí? Sí. Y un ejemplo de eso les mencioné al grupo de ayer. Laura Ann Petito de Harvard hace estudios de los cerebros de los niños bilingües en su campo, ¿no? Pero hizo un experimento de niños de 8 o 9 años en Massachusetts en extrema pobreza. Los niños que hablaban español en la casa aprendían, intensamente, para escribir y leer en inglés. Y los que hablaban inglés en la casa tenían clases extra de español. Entonces, para tener una alfabetización en los 2 idiomas de 8 a 9 años, ¿no? Lo que ella encontró, y eso es fenomenal y tiene implicaciones muy, muy importantes en América Latina, ella encontró que con este exposure, este tiempo de aprendizaje, después de este año, medir a los chicos eliminó los efectos de pobreza. Estos niños ahora parecían los chicos ricos que habían tenido, toda experiencia. ¿Por qué? Los idiomas literalmente le hacen más amplio la metacognición del niño. Al entender y captar y escribir y leer en 2 idiomas, le ayudó eliminar, el efecto de pobreza. Entonces sabemos que sí, todos los efectos, no es que es permanente, tú puedes nacer, y eso es un problema gravísimo que UNESCO habla de eso todo el tiempo. Tú naces en un barrio, no es tu culpa, tú naciste allí, pero eso no significa que tiene que ser tu destino. Si las escuelas proveen experiencias excelentes, por ejemplo, bilingüismo temprano. Bilingüismo temprano puede ayudar muchas poblaciones a igualarse y listarse para futuros estudios. Entonces, es un excelente punto que haces. Hubo Laura Ann Petito, P-E-T-I-T-T-O. Aquí hubo, ¿no? Me hace caminar, mira, a ver. Olvidé, perdón. Aquí, después de acá, perdón. Tracy, yo te quería consultar por el tema de la memoria. Tú nos has comentado de que es muy difícil consolidar aprendizajes sin memoria. Es un elemento vital, no se puede. Pero yo siento que hay una mala concepción respecto del tema de la memoria. A mí me parece que la memoria va íntimamente relacionada a lo que recién estaban hablando de las experiencias previas, pero en muchas ocasiones en la educación chilena se evalúa memorización, que me parece que no es lo mismo que la memoria. Hay que diferenciar, ¿verdad? Hay una diferencia gravísima, gigantesco entre memorización, que es vital, indispensable para el aprendizaje, y clases memorísticas. Solo hacer que el chico memoriza la tabla de multiplicación no significa que aprendió nada. Solo memorizó esto. Si no entiende el concepto atrás de esto, no aprendió nada. Entonces eso es memorizar. Cantar canciones en inglés no es enseñar inglés. Yo puedo enseñar mi loro a cantar en inglés, no significa nada. Yo les puedo enseñar una canción en japonés ahorita, no significa que hablas japonés. Cantar no es igual al lenguaje. Entonces, hay que diferenciar eso. Entonces, memorizar ciertas cosas no significa un aprendizaje profundo. Pero sin memoria y sin atención no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. Entonces, es vital al aprendizaje. Entonces, de eliminar memorización es ridículo. Tienes que memorizar el poema X para poder discutir y hablar de esto. Entonces, hay que memorizar. Memorización es importantísimo. Solo mandar deberes de memorizar cosas
que no sirven, tienen que entender el por qué haces esto, ¿ya? Si hay un propósito atrás, sí es importante. A ver, uno más por acá, sí. Disculpa, no sé si ya lo dijiste antes, pero esta encuesta, este estudio fue hecho en cuántos niños, de qué estratos. Sí. Perdón, gracias. O sea, del estudio Delphi eran de 42 expertos en 11 países y ellos tenían, no expliqué la metodología, perdón, que ellos tenían que, por cualquier tema que surgió, por ejemplo, memoria, experiencia previa influye aprendizaje, hubo más de 100, antes eran 79, pero agregaron como hasta 102, no me acuerdo, frases o cosas que son hablados sobre aprendizaje en la literatura. Pero fue propuesto a ellos, a ver, hay evidencia que la experiencia previa influye en aprendizaje. Y los expertos tenían que enviar documentos, estudios, todo que dice, en mi opinión sí, o en mi opinión no. Y mandaron evidencia en favor. Como un Delphi, lo que yo hago es recolectar todo, le hago un resumen. Yo digo, bueno, 87% de la gente están de acuerdo que eso es cierto basado en esta evidencia. Y se abre una mini biblioteca de todo la evidencia proporcionada por este grupo. Entonces se van a una segunda ronda. Ahora están todos de acuerdo. Entonces se van tratando de llegar más cerca a 100 posible, o sea, de consenso total. Si tenían más de 75% fue considerados. Todos estos tenían, o sea, 90 y arriba. O sea, todo el mundo estaba de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Por eso solo hay 6. Por eso, entonces, algunos otros, entonces, perdón que esto no mencioné antes. ¿Ya? Okay. A ver. ¿Puedes pasar esto atrás? Quería volver un poco acerca del estudio que habló hace un rato. Yo trabajo en un colegio que es muy vulnerable y a partir de este año se decidió tener 8 horas de inglés a partir de prekinder. Claro. A partir de lo que tú dijiste, me sentí muy bien porque varios profesores no están de acuerdo con esta decisión porque obviamente se tuvieron que acortar otras clases y eliminar horas. Me gustaría saber dónde pudiese encontrar más información al respecto para tener las bases para ir a la escuela y decir, miren, estas son las razones de cómo podemos ayudar a los niños, y a las niñas, porque son puras niñas, a cortar la brecha entre ellas, que son vulnerables, y niños que no están en esta misma situación. Muy bien. Sí, por toda la información que estoy compartiendo, si ustedes me escriben un email diciendo, me gustaría tener la evidencia atrás de X, Y o Z, y lo que voy a hacer es, le hago la conexión a las carpetas de los expertos, de todos los documentos que ellos proporcionaron al respecto. En términos de este estudio, eso es Lauren Petito en Harvard, pero hubo otro que es más interesante para ti y tal vez para muchos de ustedes. En Holanda empezaron a tener, hace 11 años tenían inglés a partir de 8 años, bajaron a 5, a 3 y ahora 2 años. ¿Por qué? Porque encontraron, hay beneficios al bilingüismo que vamos a hablar en la segunda parte, pero lo que ellos encontraron fue abrumador en el sentido de que esperaban ciertos resultados, que por ejemplo el grupo de control no hablaba mejor inglés que el grupo experimental, que sí tenía inglés, obvio. Solo tenía 20 minutos diario de inglés. Lo que encontraron es que no terminaba hablando inglés, pero eran mejor en funciones ejecutivas. Y no solo tenían mejor inglés, tenían mejor holandés. Su primer idioma era mejor que el otro grupo. Entonces, solo por estar con 2 idiomas, estaban más conscientes del lenguaje, mejoraban su primer idioma por aprender un segundo idioma. Entonces hay mucha evidencia ahora fuerte por un bilingüismo temprano. ¿Ok? Ok. Ahora, 4. ¿Puedes leer esto? Principio 4, cambios diarios. El cerebro cambia constantemente con la experiencia. El cerebro es un sistema complejo, dinámico e integrado que cambia constantemente por las experiencias individuales. Estos cambios ocurren a nivel molecular simultáneamente, en paralelo o incluso antes que sean visibles en el comportamiento.
importante, ¿por qué? Porque ¿alguien aquí ha enseñado a un niño a leer? ¿Nadie? ¿A todos? Ok. Al enseñar a un niño a leer, entonces tú repites y pasas días, semanas, a veces meses, enseñando, tocando palabras, hablando, dialogando con el chico, tratando que lee. Y un día lee. Y es fenomenal. ¿Pasó en este momento? No, no pasó en este momento. Lo que vamos a ver es que esto, en la segunda parte, esto es la conclusión de varias vías neuronales listándose. Ya cuando todos están listos, este chico sí se puede leer. Pero esto es invisible a tu ojo. Eso no está en su comportamiento. Entonces, ¿qué pasa contigo? Tú te frustras totalmente. ¿Por qué este chico no lee? ¿Por qué el otro lee tan rápido? Pero es porque los cambios están pasando a nivel molecular, a un nivel que no puedes ver, pero sí está haciendo lentamente esas conexiones necesarias. Por ende, cuando ya están todas las vías neuronales listas, ¡pum! Parece que leyó en ese segundo, pero no es así, ¿no? Leyó después de preparar todo anterior. ¿Eso influye en su aprendizaje? Su enseñanza, perdón. Si sabes que hay mucho que pasa invisible, que no puedes ver, que está pasando en el cerebro, o sea, ¿qué te hace pensar? O sea, ¿se puede cambiar tu práctica un poquito o extender tu paciencia un poquito? ¿Cuánto influye como la edad del niño en la lectura? Porque antes nosotros, cuando éramos chicos, aprendíamos a leer en primero básico, teníamos 7 años, y ahora está en kinder. Depende mucho de la experiencia previa del niño, como de qué depende, porque hay algunos que lo logran, hay otros que nada. Vamos a hablar más en detalle de eso en la segunda parte, pero la respuesta corta es esto. En los países como los Estados Unidos e Inglaterra enseñan a leer de 3, 4 años, está súper temprano, ¿no? En los países nórdicos empieza de 7, 8 años. Si tú compares esos dos grupos de 9 años, no hay ninguna diferencia, lo que es fascinante, ¿no? Pero si revisas lo que es el comportamiento del niño, por ejemplo, tengo un hijo Mateo, de 3 años de edad estaba en el auto, manejamos y de repente él dice, mami, mira el señal de McDonald's, mami, esto es mi letra. Dije, wow, reconoce la M. Entonces, y empieza a tener un afán por símbolos. Y la niña al lado, Luisa, una colombiana, allí, dijo, no es nada. Ella vio esto y dijo, eso dice Audi. Son símbolos, o sea, pero estaban fascinados con los símbolos. Para mí, cuando tiene interés, enséñales. O sea, para mí eso sí, me parece ridículo decir, porque eso pasó en algunos contextos que he visitado, que no todavía, no puedes. Y el chico muriendo de ganas de leer, de preguntar, de escribir su nombre, y los profes dicen, no todavía. Pero este pobre, dale lo que quiera. O sea, si el chico está listo, porque ha tenido muchas experiencias previas que le motivó, o sea, yo diría que no hay edad perfecta, pero lo que sí sabemos es que estos 6 años de práctica más, la verdad no hace casi ninguna diferencia en nivel de lectura de 9 años. Entonces, hay que ver, hay que pensar. ¿Ya? No, eso es una decisión más política. Ok, 5. A ver, ¿puedes leer esto? Porque eso era el tuyo. El cerebro es plástico. La neuroplasticidad existe a lo largo de la vida, aunque hay diferencias de desarrollo notables por edad. Ok, tu pregunta que estaba conectado a esto. ¿Recuerdo de adolescencia? Sí, con, por ejemplo, la pubertad, ¿el cerebro pierde plasticidad? Hay una cosa muy importante. Somos una cultura que pensamos que más es mejor. Si les digo que cuando tomas tomografías de un cerebro aprendiendo a leer, hay miles de conexiones y muchos erróneos. O sea, el cerebro está súper ocupado. Pero si tomas una tomografía de un cerebro que lee bien, un experto en leer, es mucho más limpio. Utiliza menos energía y menos cerebro para leer cuando uno sabe hacerlo eficientemente. Justamente lo que está pasando en la pubertad, hay mucho podada, se dice, que poda, o sea, los sinapsis que son ineficientes.
Tu cerebro, mientras trata de aprender algo, busca varias vías, o sea, trata de hacer cosas. Es como cuando tú mueves de casa y tratas de ver la mejor manera de llegar a la escuela, buscas varias vías y un día eliges una de las mejores vías, ¿cierto? Es lo que está haciendo su cerebro. Pero es eficiente, es mejor que en este momento, menos es más en este momento. Si no hubiera este empoderamiento, entonces hubo una ineficiencia en llegar al trabajo, en leer y todo. Entonces, perder neuronas, perder conexiones no está mal, para nada, ¿no? Entonces, ¿existe aprendizaje hasta cuándo? No siempre, pero o sea, hasta que te mueres, existe. Tú puedes aprender. Mi abuelita de 79 años de edad aprendió español porque estaba casándome con ecuatoriana. Entonces, se puede aprender a lo largo de la vida. Vi una mano. Ay, ok. Tracy, yo te quería hacer una pregunta que está relacionada con esto, pero que en realidad no se ha tocado ni ayer ni hoy día, y el tema de las drogas. En Chile la edad escolar y cada vez más legitimada está la marihuana. Entonces, en relación a la plasticidad del cerebro, en relación al aprendizaje, ¿cómo afecta en general? En Chile debe ser uno de los países más consumidores de marihuana justamente la edad escolar en América Latina. Entonces, respecto a la plasticidad del cerebro, tenemos ciertas ideas, pero no hay total claridad. Muy buena pregunta. Iba a decir que depende, pero a ver, eso no es neuroplasticidad, eso tiene que ver con otro término que se llama neurogénesis, que es la regeneración de neuronas. Entonces la gente piensa, ahora que han descubierto que sí existen nuevos, células en el cerebro, entonces no pasa nada, entonces tú puedes pasar todo el fin de semana y después voy a regenerar todo. Qué pena, pero no, no es cierto. La cantidad de neuronas, tú tienes más o menos, es bien poco, es como 300 a 3,000 nuevos neuronas diarios en tu cerebro, pero eso es nada. Y la mitad de ellos enseguida se mueren, la otra mitad conecta a otras conexiones ya existentes y solo hay la potencialidad de como 25% que pueden ser nuevas conexiones y servirte si te quema el cerebro haciendo drogas. Entonces, si quieres sobre marihuana en particular, tengo una carpeta llenísima de esto. Yo soy de California, entonces yo tengo una carpeta sobre efectos de marihuana y hay mucha discusión hoy en día que es interesantísimo. Fuerte uso de marihuana en edades tempranas y mirando lo que es esquizofrenia, fíjate. En edades mayores, es interesantísimo los estudios. Obviamente, la respuesta sigue siendo depende. Depende en cantidades, depende en tiempo de uso, depende en muchísimas cosas, ¿no? Se puede ser más crítico de alcohol en varios casos, ¿no? Depende en la situación. Pero si me escribes sobre eso es porque estamos hablando más o menos, qué pena, pero sobre los grupos más típicos. Pero si alguien quiere hablar de grupos, poblaciones más especiales, de cosas de drogas, de cosas de autismo, otras cosas que no estamos discutiendo, por favor me escribe y podemos hacer seguimiento de esto. ¿De acuerdo? Ok, el último es... ¿Puedes leer esto? Memoria y atención. No hay aprendizaje nuevo si algún tipo de memoria y alguna forma de atención. La mayor parte del aprendizaje escolar requiere sistemas de memoria cortos, laborales y de largo plazo que funcionen bien y de atención consciente. Sin embargo, el aprendizaje procedural, la habituación, la sensibilización e incluso la memoria episódica pueden ocurrir sin atención consciente. Su cerebro, gracias. El cerebro no, es posible no prestar atención. El cerebro siempre está prestando atención. Eso es lo que es fascinante. Hay un nuevo área de estudios que se llama the default mode mechanism. Es lo que está haciendo el cerebro cuando no estás conscientemente enfocado en algo. Daydreaming, cuando estás pensando, eso se llama the default mode mechanism. Y cuando hacemos escaneos de cerebro que están simplemente, piensa en nada. Le deja a la persona allí porque trataban de hacer esto, tenían otro propósito.
querían ver lo que está haciendo el cerebro cuando está descansando versus cuando le digo, ahora, nómbrame todos los animales que comienzan con la letra D. O sea, para comparar lo que es no hacer nada versus hacer alguna cosa específica. Eso fue el propósito. Pero al hacer esto, empezó a salir patrones que existe, que nos muestra que siempre está prestando atención el cerebro a algo. O sea, a pensamientos internos, a otras cosas, pero siempre está activa. Entonces, lo que pasa es que a veces los chicos en su aula sí están prestando atención, aunque no lo crees. Entonces, pero puede ser que están prestando atención a algo que no quieres que están prestando atención, ¿no? Entonces, puede ser que no es el apropiado. Aquí vienen problemas en general y algo que puedes hacer sencillo en la clase. Al decir a los chicos, ojo, eso es súper importante, llamarles la atención, porque varios chicos creen que están prestando atención a la información correcta, pero tú tienes otra idea. Tú pensabas que otro punto era más importante, pero ellos están escribiendo notas tremendas sobre algo que para ti era mínimo. Es por eso, acuerdo ayer, yo les dije, la persona que hace el trabajo es la persona que aprende. Entonces, ojo chicos, va a haber un quiz el día viernes. ¿Qué crees que voy a preguntar sobre este tema? Escríbeme las preguntas que cree que son las más importantes. Dame las 3 preguntas cada persona. Si utilizo tu pregunta en mi quiz, entonces te doy un punto extra. Pero esto me ayuda con 2 cosas. Me ahorra el trabajo, obvio. Pero segundo, bueno, ellos también aprenden más. Pero tercero es yo puedo confirmar si destaca los mismos puntos que yo creo que son importantes. Si la mayoría están diciendo que algo, o sea, ellos prestaron atención a algo que yo no pensaba que era importante. Y no prestaron atención a lo que yo pensaba que era importante, ¿ya? Entonces hay que ver esto. Ok, ahora, estos son las 6 pocas cosas que son verídicos de todos los cerebros desde que nace hasta que se muere. No importa edad, no importa asignatura, esto es como aprenden los seres humanos, punto. No hay más, no hay menos por el momento. Les cuento que en 2006 solo hubo 5. Este fue agregado, es el último que fue agregado a verídico. Ya hay evidencia que se puede mostrar esto, ¿ok? 6 cosas, nada más. Ahora vamos a pasar a los 21. A ver, antes de eso, Claro. varias cosas. No, dos temas de lo que hemos visto. Uno es respecto al tema de la lectura que se consultó. En Chile existe una ley que indica que el ingreso al sistema escolar en forma obligatoria es en primeros años básicos. Por tanto, es evidente que hay que enseñar a leer ahí. Ahora salió una ley que el ingreso obligatorio va a ser en kinder. Por lo tanto, evidentemente van a tener que empezar a enseñar a leer en todos los colegios en Chile, en ese nivel. Pero también hay colegios cuyas comunidades o los apoderados evidentemente tienen mayores recursos que otros. Por lo tanto, los niños tienen un mayor grado de estimulación y les permite, por experiencias previas, aprender a leer en forma más rápida. Y eso es la diferencia que hay que tener en el cuidado de ver dónde vamos a enseñar a leer a los 5 años o antes. Y el otro tema tiene que ver con lo que se mencionó respecto a la marihuana, porque hay leyes que han flexibilizado el porte y consumo de la marihuana. Pero también se habla mucho de la marihuana porque está a nivel de la prensa, se habla mucho en la prensa. Pero también no hay que olvidar que muchos jóvenes, los fines de semana, utilizan alcohol. Y el alcohol es tan grave como la marihuana. Muy bien. Una cosa sobre diferenciar la enseñanza, porque algunos chicos van a entrar a esa edad ya leyendo y otros, o sea, no. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Vamos a hablar de eso en la segunda parte, ¿ya? Perdón. La otra cosa que olvidé mencionar sobre esto es eso se puede utilizar para filtrar la selección de actividades en la clase. Hablan mucho, dicen, mira, las actividades cuando está centrado en el estudiante son fenomenales. ¿Sabes por qué son fenomenales? Porque no puedes no prestar atención a ti mismo. Entonces, o sea, trabajo enfocado en estudiantes porque ayuda a atención. Otros son porque ayuda a memoria, pero eligen las actividades que se preste por atención y memoria. ¿Ya? Ok. Ahora, vamos a revisar 21 cosas que sí son verdad por todos los seres humanos, pero hay tanta variedad
que no se puede decir y no existe pruebas comparativas entre edades que se puede usar. Entonces, se dice que eso es cierto, pero hay una variedad humana. Primero, esas son cosas que son verdad, pero verídico, pero que tienen que ver con una variación. Número 1, motivación. Obviamente, motivación está relacionado al aprendizaje, pero lo que motiva a una persona no es lo que motiva a otra persona. Entonces, parte de nuestro problema es de pensar que se puede hacer X actividades motivador por todos. Y esto no funciona. Si no conoces los estudiantes, es imposible motivarles a todos. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Tiene sentido? A ver, ayer les pedí y quiero que si están sentados al lado de alguien de la escuela de Tehuela de ayer, ayúdenles con ese dibujo. Dibujen un cuadro y una cruz adentro del cuadro para que haya 4 cuadros. Dibujo un cuadro y una cruz adentro para que haya 4 cuadros. Exacto. Exacto. ¿Ya? A ver, ustedes, Tehuela, no pueden decir nada ahorita. ¿Cuáles son? Hay 2 pares de motivadores en el mundo. O sea, en el mundo psicológico, cuando estudia motivación, se puede siempre categorizar en esas 2 maneras. Otras maneras más, pero por lo menos 2. ¿Cuál es una manera que se puede ser motivado una persona? ¿Cuál es un par de cosas? Hay 2 pares. ¿Cuál es un par? Muy bien. Una persona puede ser motivado por adentro, intrínseco, o por afuera, extrínseco, que la motivación puede venir de distintos lados, ¿no? ¿Y cuál es el otro par? Una persona puede ser motivada por cosas positivas o en una forma negativa, ¿ya? Yo te voy a decir que limpies tu cuarto o no sales nunca de la casa. Ok, extrínseca, negativa, ¿cierto? En estos, a ver, ¿se puede aprender la gente en todas estas 4 maneras? Totalmente. Pero hay una sola que confirma, que asegura transfer, la transferencia de la información. Algo aprendido va a ser aplicado en el otro contexto. Ayer les mencioné este amigo que le lanzamos a la piscina y dijimos que sí vas a poder y no sabía nadar. Y este pobre, pero llega, aprendió, extrínseco negativo. Pero él vuelve al agua. No le gusta para nada, ¿no? Entonces se puede aprender, pero no significa que va a ser útil en el futuro. La única manera que puedes garantizar que va a haber transferencia es cuando una persona aprende en qué manera. Positiva, intrínseca. Yo quiero hacerlo porque yo veo mérito en este aprendizaje, yo voy a poder aprender. Al aprender esto, la probabilidad de usarlo en nuevos contextos es bastante más alta. ¿Ok? 2. La emoción y cognición están totalmente ligados. No se puede, hay 21 de estos que son tenets, que son verdad, pero hay una variación. Sabemos que las emociones, el afecto, influye cognición, totalmente. Y sabemos más, qué pena, pero por las emociones negativas tenemos mucho más estudios que por emociones positivas. ¿Por qué? Porque en el cerebro, si ves un cerebro con miedo, increíblemente puntual. O sea, se ve el miedo súper preciso y, o sea, chiquito. Pero un cerebro triste está consumido por todos los lados, o sea, es diferente. Pero ninguno de los dos, a ver, los cerebros y emociones funcionan a través de químicos en el cerebro, ¿cierto? Entonces, aquí viene lo que es la gran diferencia. Si sabemos que podemos medir estas cosas, se puede mejorar lo que sería prácticas de enseñanza. Están tratando de hacer esto ahorita en Queensland University, observando chicos y tomando muestras de saliva que muestran el nivel de cortisol en su sistema, que es de estrés, para ver qué está estresando a los chicos, qué no está estresando a los chicos, ¿no? Entonces, en este caso, si sabemos que las emociones influye en la cognición, eso tiene algo que ver con sus jaulas, iba a decir. ¿Aulas? ¿Aulas? No jaulas. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Tienes que estar, o sea, hacer a los chicos felices todo el tiempo? No. ¿Pero qué tiene que hacer en la clase?
emocionalmente acogedor, adecuado para atreverse, no amenazante, digamos. El chico que está altamente estresado o con ansiedad, vamos a verlo después, no puede aprender. Justamente la combinación de neurotransmisores, o sea, los químicos, no le permite la conexión entre diferentes partes. Entonces vamos a ver esto un ratito. ¿Estrés? ¿Estrés siempre es malo por aprendizaje? No. Hay algo que se llama eustress, que es bien positivo. Necesitamos que la gente tenga eustress para estar en alerta. Si no están en alerta y prestando atención, no pueden aprender. Alerta es relacionado a atención, atención está relacionada a aprendizaje. Pero un nivel de estrés alto crea estas hormonas en el sistema nervioso que no le permite la conexión. Otras combinaciones de neurotransmisores tienen que estar listos para que sí pueda existir un sinapse, una conexión entre diferentes grupos de neuronas. Pero si ciertos químicos no le permite esto y otros químicos motiva la conexión, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes acuerdan, hubo tanto bla, bla, bla de endorfinas y cómo tenemos que hacer los chicos felices en la clase, porque con endorfinas ellos van a conectar más. Sí, es claro que endorfinas ayuda, pero no es que tú tienes que ser payaso para que ríen, para que aprendan. O sea, eso no es cierto. A ver, eso está conectado a ansiedad. ¿Tú tienes algo sobre estrés? Gracias. Más que con el hecho del estrés, quería un poco conectar lo que se habló un poco antes con el tema de la concentración o no. Se mencionó el tema de la marihuana, se mencionó el tema del alcohol. Tenemos hoy día, especialmente, no sé si solo en Chile, pero hay un tema que nos preocupa mucho en el aula, que son los teléfonos, todos los aparatos que están conectados todo el día. Los alumnos parten con eso, viene de la casa, los apoderados también lo avalan, diciendo que es la única manera de estar conectados, pero si uno no tiene el tema punitivo de decir o lo dejas acá o lo apagas, es una constante lucha todo el día entre que el alumno está con este tema del multitasking, que pueden hacerlo todo, y están metidos en otra cosa, juegos, chatting y todo eso. Entonces, ¿cómo lo ven eso ustedes? Dentro de las partes que... Gracias. Soy súper sesgada y adoro la tecnología. Y creo mucho que la tecnología se queda mucho más largo que tú, que nosotros. O sea, literalmente está aquí y no se va. Tenemos que nosotros aprender a adaptar y utilizar y aprovechar de la tecnología. Hubo la misma conversación en los 50. Entró la televisión, nadie va a leer, nadie va al teatro ahora, nadie se va. O sea, hubo pánico siempre, con nuevas tecnologías siempre hay una molestia en la sociedad. Eso es normal. Y tenemos que nosotros aprender a cómo responder hacia esto. Yo tengo otra perspectiva en eso. Yo adoro que tienen la computadora. Cuando estuve en la TRI Association, en la conferencia de todos los colegios americanos en Costa Rica hace 2 semanas, una semana, estaba motivando a todos los participantes que por favor, que tengan los celulares listos, que hagan Twitter sobre toda la información que están haciendo, o sea, motivando a los docentes a aprovechar del intercambio de información. ¿Y cuál es el artículo que acaba de mencionar? Y alguien le manda el link en ese segundo. Entonces la conversación era entre todos y era fascinante de ver cómo aplicaba esto. En mis clases yo les digo, les motivo. Estoy feliz, se utiliza la computadora mientras estoy hablando. Cuando yo estoy en una conferencia y alguien me habla, me dice, alguien dijo X y Y, yo le busco. En este momento le busco para confirmar la fuente. O sea, literalmente quiero ver de lo que está hablando, o si está diciendo la verdad. O sea, tratando de ver y confirmar información. Yo creo que hay otras maneras de aprovechar de la tecnología. No debemos tener miedo de la tecnología, la verdad. Y los estudios que existen, si quieren, en American Educational Research Association existe un Special Interest Group que solo investiga tecnología y el aula. Está subdividido, teléfonos versus computadoras versus todas las otras cosas que se puede estudiar. Entonces, si quieren más información, yo te puedo mandar links a estos estudios que existen, pero creo que es más beneficioso que menos. Mucho tiene que ver con cómo maneja el aula el docente. Si tú tienes miedo de tecnología porque crees que la compu es más interesante que tú tienes el problema. Ok, ahora, ansiedad.
Ansiedad también. Chicos ansiosos no van a aprender. No se puede aprender. ¿Ok? Entonces los chicos que están nerviosos no se pueden. Y muchas veces tú crees que tú causaste esto, pero muchísimas veces es porque llegaron de la casa que el papá había pegado o algo así, o peleó con sus amigos. Puede ser por miles de otras razones, pero chicos ansiosos no pueden aprender. Tú puedes llegar a acercar al chico que parece nervioso y decir, mira, ¿quieres hablar después de clase? Parece un poquito distraído. Solo menciona al chico que el chico sabe que a ti te importa, le deja que ya se enfoque de nuevo en tu clase, porque después va a tener su espacio para desahogarse o lo que sea. Pero es muy importante reconocer que esto está pasando en el aula porque este chico no está aprendiendo en este momento. Depresión. Mencionamos que hay un alto nivel de depresión que está siendo registrado hoy en día, y es fascinante y preocupante. ¿Y por qué existe esto? Entonces, pero depresión tampoco. La combinación de neurotransmisores de una persona depresiva no le permite aprender tampoco. Entonces hay que reconocer esto y pensar en acciones más proactivas de cómo podemos responder a todo esto, ¿no? Ok. Desafíos y amenazas. Importantísimo que los chicos tienen sus desafíos paulatinos en la clase, pero lo que es un desafío por uno puede ser una amenaza por otro, ¿cierto? Porque es demasiado difícil. El chico no puede lograr hacer esto. Entonces hay que medir en una manera precisa qué es bueno, qué necesita este chico versus el otro chico. Ustedes conocen suficientemente bien sus estudiantes para poder saber qué es un buen desafío por este chico y qué llega a ser una amenaza por él. ¿Ya? ¿Ok? 6. El cerebro. Eso es súper antiguo en la evolución. Pero ustedes creen que ustedes mismos me han juzgado en menos de 15 segundos cuando me viste. Tenías que decidir, ¿confío o no confío? ¿Tengo miedo de esto? No, o sea, enseguida, y es inconsciente, básicamente ni sabes que estás haciendo esto, pero nosotros hacemos esto todo el tiempo a todo el mundo. Es para la autopreservación. Cuando una persona vino a sentar al lado tuyo y no sabía quién era, entonces tú le miraste a la cara tratando de decidir, ok, estoy cómodo sentado al lado de esa persona o no. Y es inconsciente, pero es muy importante. ¿Qué tiene que ver con la enseñanza? ¿Tiene algo que ver con la enseñanza? ¿Qué tiene que ver con la enseñanza? Porque con las expresiones faciales también transmitimos información a los niños. Podemos, por ejemplo, motivar o también dar una sensación de que estamos desagradados o algo. Entonces, es algo fundamental para poder acompañar también lo que se está diciendo, lo que se está enseñando. Excelente, excelente. Y también sabemos, les pregunto una cosa, estuvimos discutiendo eso antes. ¿Tú sonríes porque estás feliz o estás feliz porque sonríes? ¿Qué dicen? No saben. ¿Qué creen? Las dos cosas. Tú sonríes, es una reacción natural que estás feliz. Pero cuando no estás feliz, tú puedes forzarte a sonreír y te hace, tu cerebro percibe esos movimientos de la cara, hay más de 200 músculos en la cara. Por esta práctica que normalmente cuando estoy así, estoy feliz, tú te puedes hacerte sentir feliz sonriendo. Entonces en las dos vías. Pero aquí viene una cuestión que no está muy discutido ahora porque todavía está teoría de los neurones espejo, que hablamos que la gente percibe el otro. Entonces, cuando una persona, hay niveles de psicología que solo para que tenemos rapport, yo trato de sentar exactamente la manera que tú estás sentado. Pero si quiero cambiar tu ánimo, yo te puedo cambiar tu ánimo solo sonriéndote a ti. Entonces, mira cómo tú empezaste a sonreír solo porque estaba sonriendo a ti. Entonces, sabemos que las caras tienen un impacto muy tremendo en el aula, pero ¿cuántos de ustedes tenían clases en cómo manejar su cuerpo con sus estudiantes? ¿Algunos? 3, 4, 6 personas.
es importantísimo saber de que los chicos leen tu cara. El minuto que tú entras y están decidiendo, me gusta o no me gusta, está bien o no está bien, tengo confianza o no tengo confianza, tengo miedo. Señor Bravo, hubo un mal concepción en los Estados Unidos hace como 10 años. Hubo un libro que era super wow, que dijo, no sonríes hasta octubre. Era que pasas el primer mes mostrándoles que tú eres fuerte, pero que ya vas a tener más conexión en octubre. Fatal, fatal. Pero eso fue el consejo, ¿no? Para poder mostrar que tú estás en control de la clase. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Hice yo o tú? Ahí está, perdón. Gracias. Entonces, bueno, eso de las caras es importante. Si sabes que eso es importante, que eso va a tener un efecto en los chicos, hay que repensar esto, ¿no? Igual que las voces. Aquí viene un problema gravísimo. Yo tenía una alumna que llegaba a la universidad, llegaba a la oficina llorando y dice que el profe de mate me odia, me odia. Y dije, ¿cómo así? Le llamé, Eduardo, ¿le odias? Entonces a mí dice, ¿qué va, Tracy? Acabo de decirle que está bien. ¿Qué hizo? Él dijo, no tienes que preguntar, sí estás bien. El tono de voz, o sea, las palabras eran exactamente lo que tenía que decir, no te preocupes, estás bien. Pero la manera, el tono de voz que utilizó, le hizo asustar a la chica tremendamente. Nosotros, una de las mejores maneras de mejorar la enseñanza de un docente se llama micro-teaching. Es cuando tú filmas el docente y después con otra persona al lado, tú analizas qué pasó en el aula. Y la mayoría de los docentes no saben su propia voz, ni fijaba que estaba hablando tan alto y que solo hablaba con la gente en la primera fila y que no fijaba en esto. Entonces, al verse a uno mismo se puede corregir ciertas cosas, pero de ser consciente de tu voz es algo que, o sea, casi nadie le enseña, hasta que tú ves a ti mismo. Pero hay que ser consciente porque es algo de autopreservación. La gente tiene miedo de voces muy duras así. Yo quisiera preguntarte con respecto a los avances en neurociencia y la relación con la comunidad médica, porque hoy en día tenemos un problema bastante importante en las escuelas, que es la medicación de los niños y la sobremedicación. La sobremedicación, sobre todo por el TDAH y un montón de trastornos, que hoy en día, a pesar de todos los avances, y la comunidad de los neurólogos siguen prescribiendo a destajo y en cantidades impresionantes medicamentos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que a pesar de que hay tantos estudios y que se está avanzando, ¿por qué todavía la comunidad médica no absorbe esto y continúan prescribiendo? Que funciona en casos muy breves, pero la mayoría continúa con unos niveles de medicación tremendo. A ver, hay dos cosas ahí, bueno, hay varias cosas ahí, pero una de las cosas es que a veces los mismos papis exigen algo, una respuesta rápida, entonces quieren la receta de un fármaco. Solo en mi estimación, la verdad no soy experto en esto, pero más o menos la tercera parte de los diagnósticos son buenos. De estos, solo la tercera parte realmente responde a fármacos, porque sí son basados en químico, porque hay varias raíces a problemas de atención. Solo uno es químico, que se puede resolver con una pastilla, ¿ya? Otros tienen que ver con estructural, o sea, hablamos de esas diferentes redes neuronales de atención. La red neuronal, por lo menos, hay tres. Hay eso de alerta, un sistema de alerta. Hay otro que es un sistema sostenible que vas a prestar atención a largo plazo. Y otro es que es de funciones ejecutivas, que tomas la decisión a qué me voy a prestar atención, ¿ya? Entonces, ¿cuál de esos está funcionado demasiado bien en un chico con atención a problemas de atención? ¿Qué está demasiado refinado? ¿Qué está funcionando demasiado bien? De alerta. Está siempre alerta, está prestando atención a absolutamente todo lo que parece llamativo, ¿no? Lo que no está funcionando bien es eso sostenido o de funciones ejecutivas. Si esos son sistemas y no son químicos, la única manera de mejorar eso es a través de terapia, o sea, de practicar,
de hacerlo bien y extender la atención de uno. Si quieres más información de eso, me escribes y yo te doy, o sea, lo que es la carpeta sobre atención. Okay. También las interconexiones sociales. Los seres humanos, la mayoría de nosotros preferíamos aprender en grupo que a solos. La mayoría. Entonces, hay que aprovechar. Las mejores clases en los estudios de Hattie de 2016 muestran que los docentes hablan bien poco, más o menos la mitad de todo el tiempo, versus los malos clases cuando los docentes hablan casi 90%. ¿Ya? Atención, o sea, elegir actividades que son llamativos para los chicos, que se puede mantener la atención del estudiante durante toda la clase. También aprendizaje, hay que aceptar, aprendizaje no es lineal, no se va de A a B. Literalmente es como 2 pasos adelante y 1 atrás, y 2 adelante y 1 atrás. Hay que consolidar y reutilizar la información hasta que el chico realmente sabe la información, ¿no? Hay niveles de conciencia. No puedes aprender mientras estás dormido. No puedes poner el cassette de árabe en el cuarto o el libro debajo de la almohada y despiertas y sabes la información. No. Pero puedes revisar, puedes practicar información explícitamente aprendido. Si tú aprendiste a conjugar verbos en francés en la vida real, mientras estás dormido, tú puedes sí hacer un repaso de esa información. Eso sí es cierto, ¿no? Genes y ambiente, cuando hablamos de esto, no hay decisión todavía, no hay algo que dice tú eres 70% genes y 30% ambiente. No, no hay nada de eso. Sabemos que es una combinación importante, pero no hay nada que dice que uno es más importante que el otro. Ahora hablamos de nature via nurture, en vez de nature versus nurture. O sea, es tu naturaleza a través de lo que está en tu ambiente que le hace quién eres, ¿no? La fisiología. Sabemos lo que pasa, tu cuerpo influye el cerebro y lo que tú tomas decisión en el cerebro impacta lo que es tu potencial para aprender. Es por eso, cuando hablamos de drogas o otras cosas, eso sí impacta tu físico, que impacta el cerebro, todo está circular. Hay que cuidar este cuerpo que va a mejorar. Los estudios, sí funciona, ejercicio, intense aerobic exercise, puede ser que ayuda en ciertos tipos de memoria, pero no existe otros estudios. Yo puedo contar en mis manos la cantidad de estudios en niños sobre qué tipo de actividad física ayuda en el aprendizaje. Bien poca información ahorita, ¿no? Dormir y soñar. Acuerda que dijimos que atención y memoria son vital para el aprendizaje, ¿cierto? Pero, ¿qué tiene que ver uno al otro? Dormir y soñar son diferentes. ¿Qué hace el dormir? ¿Ayuda cuál? Ayuda a atención. ¿Y qué hace el soñar? En la etapa de soñar, cuando estás con sueños, esto sí solo es 25% más o menos del tiempo de dormir. Hay una combinación de neurotransmisores únicos y ahí es cuando consolida la memoria. Necesitas dormir para la consolidación de memoria. Si un chico estudia toda la noche y pasa tu examen, tú debes probarle el día siguiente para ver si realmente captó algo, porque si no durmió, realmente no aprendió. ¿Ya? Nutrición, sabemos, lo que comes influye lo que puedes aprender. El cerebro es súper goloso. El cerebro necesita más o menos 20% de todas las calorías que tú consumes, pero no todas las calorías son iguales. Papas fritas y cola no hacen nada por el rendimiento del cerebro, entonces tienes que tener un buen dieta. No hay dieta perfecta por el cerebro, no compra esos libros, solo piensa, lo que es bueno por tu corazón es bueno por el cerebro, ¿ok? Actividad física, importante la actividad física para ayudar al cerebro a funcionar bien, pero como les dije, no existe exactamente qué ejercicios son mejores. Lo que sabemos es si tú tienes un buen estado físico, o sea, cuerpo sano, mente sano, ¿cómo se dice esto? Entonces es el balance. Los dos tienen que cuidarse. A ver, use it or lose it. Muchos preguntan, ¿por qué muestran que la plasticidad se va declinando de 25 años? La verdad no. Si sigues aprendiendo,
Allí sigue la actividad y la conectividad. El problema es que dejamos de ir a la escuela, más o menos de 18 a 25 años de edad, dejamos de ir, por eso parece que no hay más conectividad, porque dejamos de aprender. Pero si sigues curiosa, aprendiendo, leyendo toda la vida, va a seguir estas conexiones en el cerebro. Si no utilizas el cerebro, sí vas a perder las conexiones. Si estudiaste francés hace 30 años, pero no has hablado ni una palabra ahorita, le cuesta duro encontrar esa información. Pero si le dejo en Francia y tienes que utilizar el idioma, vas a encontrar esas vías de nuevo y poder utilizarlo. El problema es que si no estás utilizando, el cerebro es eficiente y no va a usar tiempo en esto, ¿no? Feedback, retroalimentación. Sabemos que retroalimentación sirve dos diferentes propósitos y esto sí, se utiliza la palabra muy distinto en neurociencia y en educación. Pero lo que es la retroalimentación que recibe para saber qué debo hacer próximo, eso sí comparten los dos en la definición. Entonces el cerebro siempre recibe retroalimentación, siempre aprende en esa forma. Los docentes juegan un papel gigantesco en eso. El segundo papel que juega retroalimentación es que esto es cómo aprenden a pensar los chicos. Si tú te das retroalimentación continua en una forma, ellos aprenden a anticipar el tipo de pregunta que vas a hacerle y eso le ayuda a pensar en pensar. Mi profe va a preguntarme, ¿por qué no hice esto antes? Entonces, por eso, entonces, una persona aprende a pensar basado en la retroalimentación recibida. El contexto es importantísimo en el aprendizaje, no se puede separar esto, no es que hablamos de nature and nurture, o sea, el ambiente, el contexto sí influye en el aprendizaje de uno, ¿ok? Y novedad. Novedad está conectado a esta idea de patrones. Tu cerebro súper eficiente busca cualquier patrón que se pueda encontrar, pero también por eso destaca las cosas noveleras. Entonces le encanta algo diferente de vez en cuando, ¿no? Ok, con esto es muy rápido, perdón que nos fuimos haciendo esto un poquito más rápido en la parte al final, pero quiero invitarles a seguir pensando en eso. Muchos de estos, algunos te han dicho, esa es la manera de enseñar, motivarles, no sé qué, no sé cuánto. Ok, pero depende en los seres humanos con quien estás trabajando.